Viernes de 23 a 24 en Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Sábados a la tarde, una sintonía bien nacional. A las 14, Registro Latinoamericano. Una mirada desde la patria grande con Guillermo Maese. A las 15, Penélope y Sebastián Moro nos informan sin apuro, despacito y por las piedras. A las 16, Periodismo y Derechos Humanos. El Alegato con Pablo Guaycochea, Marcelo Stern y Daniel Rodríguez Infante. A las 18, Ricardo Nassif y Fernando Rule afirman subjetividades. A mí me parece. Y a las 19, Carlos Almenara y Virtudes de la Santa suben la apuesta y van por más. Temprano para imposibles. Sábados. Fundamentos, reflexión y radio pública. La noche, una radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Fragmentos. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto es Fragmentos, Pensamiento Político Circulante, el programa de la Red de Mujeres con Cristina. Hoy hacemos nuestro programa número 17, así que vamos a presentarnos. Hoy está con nosotros Mabel Martínez, Patricia Fernández, buenas noches, chicas. Hola, buenas noches. Juan Reta, quien les habla, Valeria, que nos está dando una mano en la producción. Está Víctor Guerra en los controles. Mariano, que acaba de entrar con un vasito de agua. Gracias, Mariano. Bueno, le damos las gracias también a los muchachos de Aculturado por los Medios que siempre nos presentan antes de que empecemos nuestro programa. Hoy, 1 de julio, tenemos, son las 11:07 de la noche, vamos a hacer el sentido del debate sobre los espacios públicos. Antes vamos a dar nuestros teléfonos, 425-7931 para dejar mensaje de voz, y 156 51 55 22 para los mensajes de texto. Así que nos vamos a introducir en este tema. Te damos el pie a vos, Mabel, para que nos leas el primer fragmento de la noche que tiene que ver con esto que dijimos, el sentido del debate sobre los espacios públicos. Muy bien. Lo público como cuidado. Las calles de estos años son las del cuidado mutuo. Desde el Bicentenario para aquí, mayoritariamente, cuando la multitud sale, no acontece la inseguridad. Eso es parte de lo inolvidable de estos años. La calle puede no ser intemperie, pero a la vez hay afirmación de lo público en otro sentido. El viernes, primer recital al público en el Centro Cultural Kirchner, grandes músicos, la voz precisa de Lidia Borda, emoción colectiva por el hecho inaugural, la sala llena. En la fila de adelante, una pareja, más de 50 y buena pilcha, estilo Cardón, decide retirarse antes del fin del concierto. Al lado nuestro, otra pareja, alrededor de 40 y bien plebeyos, el vecino le dice al retirante: se te cayó el programa. Un volante con el plano del centro de Kirchner. El huidizo dice: no importa, no lo quiero. El que interpela le dice: no ensucies este lugar, si no lo querés, llévalo y lo tirás en un cesto. El otro masculla y lo junta. Me impresionó mucho la escena por la misma idea de cuidado que jugaba. Lo público es de todos y es amparo, es lucha y fiesta. Este fragmento es de María Pía López, extraído del muro del Facebook de María Pía. Ella es socióloga, pertenece o participa en el colectivo Carta Abierta y es ensayista. Escribe para Página 12, y es investigadora en la UBA.
La hemos traído varias veces a María Pía acá. Sí. María Pía ha estado también presente en alguno de los encuentros nacionales de la Red de Mujeres. Claro, Con por eso la Cristina. traemos permanentemente y bueno, es Ha sido expositora. muy ilustrativo el Facebook de ella, ¿no? Sí, porque bueno, se ve que participó de este evento de la inauguración del Centro Cultural Kirchner y pudo observar esta escena. Bueno, la forma en que lo escribe realmente es muy detallista y muy bien descrita justamente. Está hablando justamente del tema que nos convoca, el tema del espacio público. El espacio público. El espacio público, y ella habla del espacio en este momento como cuidado, ¿no? Sí, pero trascender el cuidado más allá de lo que uno puede pensar como, no sé, como lo estrictamente función de la municipalidad del lugar. Exacto. Es decir, el cuidado social, a eso se refiere, como nosotros como ciudadanos cuidamos ese espacio público y lo valorizamos o revalorizamos en función de lo que vamos construyendo en la vida cotidiana, ¿no? Hay que ver que el Centro Cultural Kirchner era el edificio, el inmenso correo del edificio, el edificio del correo, bueno, el correo argentino, Sí. que fue recuperado como espacio público cultural por el gobierno nacional, habiendo sido abandonado durante décadas por el gobierno de la ciudad. Porque la recuperación de los espacios públicos tiene que ver con los cuerpos que ocupan esos espacios también y cómo son transformados en algo a partir de una intención política concreta. Dicen que es el centro cultural, en estos momentos, el segundo centro cultural más importante de América y el primero en América Latina. ¿Por qué espacio público? Porque la entrada es gratuita. Sí. Y lo que se hace allí es para todos, que es lo que dice la María Pía. Es para todos. Es para todos. Y todas. Y todas. Y lo interesante también tiene que ver con que el espacio público, desde su definición como res pública, la república, es lo que es justamente para todos. Y si uno se pone a pensar, el espacio público, desde el momento en que nacemos, lo único privado que tenemos es nuestro cuerpo, porque ya cuando respiramos el aire es de todos. Claro. Entonces ese concepto que viene, quizás desde antes no se entendía, no se tenía tanto en cuenta el tema de cómo se daba como por hecho el tema del espacio público, últimamente por filósofos que están justamente debatiendo sobre este tema, qué es lo público, qué es lo privado. Hay una idea de que hay como una nueva, un debate nuevo sobre lo que es realmente lo público. Una resignificación. Una resignificación de lo que es público. Sí. Y también de lo que es privado, porque ahí también entra lo político, a ver que desde lo ideológico, pensar qué entendemos por propiedad privada, qué entendemos por propiedad pública. Y bueno, esto es un debate larguísimo, pero acá lo que vemos es justamente lo que vamos a hablar es la recuperación de estos espacios Es como que públicos que son justamente de todos. Y en el fragmento se da esa contraposición que decís vos, porque le llama a la persona que no quiere levantar el papelito que tiró, lo llama el huidizo. El huidizo. El que se va, el que no quiere estar en ese lugar, justamente porque es un lugar de todos, sino porque se va. Si es un lugar de todos, ¿por qué se retira antes de un espacio público? ¿Y por qué tira el papel al piso? Exacto. Hay una actitud de protesta, una actitud de descontento, que le molestó de ese espacio público, vestido con ropa del Cardón, ¿por qué se va? Ahí estamos en nuestra cuestión. Porque ¿qué le molesta de que ese espacio esté ocupado tal vez siendo un centro cultural por gente que no debería estar allí, por estos plebeyos que no están vestidos con la misma, Claro, con con la misma pilcha que con la tienen, misma sí. pilcha que tienen ellos? Entonces, ¿qué le molesta
de este espacio. Bueno, desde que molesta de que se llame Kirchner. Eso es lo primero que le debe haber molestado, que se Seguramente, llame sí. Kirchner. Obviamente. Eso seguro. Y además, bueno, habrá algún tema popular o alguna hecho que le molesta a esta gente y bueno, se retira. Hay una cuestión que por ahí explica, disculpame que te interrumpa, pero explica de alguna manera todas estas situaciones enojosas o contradictorias que se van dando, ¿no? Porque fíjate que se empieza de un tiempo a esta parte que se ha empezado a cuestionar qué es la propiedad privada. La propiedad privada, que tiene una conceptualización que tiene por lo menos 300 años, desde el liberalismo para acá, comienza a ponerse en cuestión en estos momentos, porque ya no es una cuestión que tiene que ver con las ideologías, el socialismo y el capitalismo. Trasciende esto. Trasciende eso. Es mucho más complejo y entonces de repente, vos preguntabas recién, cabe preguntarse qué es la propiedad privada y qué es el espacio público. Las dos cosas, una cosa explica la otra, las dos se explican entre sí. Entonces, de repente, decir la propiedad privada, como vos dijiste bien, es nada más que nuestro cuerpo. De ahí en más, todo lo demás es de todos. Desde y bueno, que respirás el aire ya. hay que verlo. es También de puede todos. saltar alguno a decirte, no, pero esto es esfuerzo mío, este auto me lo compré yo, esta casa me la compré yo. No estamos discutiendo No, eso. no. Estamos Habría que mucho ver, más bueno, allá de este es eso. el planteo de, Lo que- de Claro. Habermas. Claro. Jürgen Habermas ya empieza a plantear esto, un filósofo alemán, y bueno, de ahí se genera un montón de Ahora, qué increíble que los filósofos se pongan a discutir sobre el espacio público cuando el espacio público es público. O sea, debería ser un concepto tan cotidiano y tan claro para todos, sin embargo da para que la gente se ponga a pensar. Y tiene que ver con lo que vos decís, Claro, que en realidad sí. lo que verdaderamente es cotidiano, protegido, querido y ambicionado es el espacio privado. Sí. En cambio, el espacio público, ¿viste cuando dicen lo que es de todos no es de nadie? Sí. Entonces, bueno, exacto. ¿cómo recuperas un espacio público cuando es considerado por la sociedad en general, porque no es una cuestión histórica de la Argentina, sino por las sociedades Sí, en sí, general, como un espacio de nadie? ¿Cómo transformas un espacio de nadie en un espacio de todos? Y haces el Centro Cultural Kirchner. Una de las reivindicaciones de la Por Revolución Por Francesa, ejemplo, siglo un XVIII, parque haces. una de las reivindicaciones de la Revolución Francesa fue justamente el recuperar ese espacio, esa porción de bosque que era de utilidad pública, que en la Edad Media se utilizaba cuando había una cosecha mala. Por ejemplo, el tipo podía ir con la flecha y el arco a cazar una liebre, a cazar alguna codorniz para comer, ¿sí? Eso con el tiempo se lo apropian los señores feudales. Y una de las reivindicaciones de la Revolución Francesa, muchos años después, es que ese espacio público vuelva a ser público. Fíjense de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Sí? Pareciera que viene como desde siempre. Sí, Bueno, por lo menos en la idea de uno viene desde siempre. A mí me encantó la idea de que el espacio público, que dice acá la María Pía, donde la calle deja o puede, dice, puede no ser una intemperie. O sea, la protección también está en los espacios públicos. sí, y es sí. una protección que tiene que ver, bueno, ¿con qué tiene que ver? Con lo estatal. Con entender Y con que el la Estado es de conciencia, todos. y sí, con la conciencia de que... Porque ¿quién administra los espacios públicos? El Estado. el Estado, Estado. sí. Ahora, Entonces, ahí por eso exacto. Si uno está en entiende al relación, Estado el como espacio algo por público fuera, está en relación con el espacio público está en relación con la concepción de Estado que tenés. claro, Entonces, y de democracia también. Y de porque democracia. el espacio público es el lugar donde cada vez más empieza a desarrollarse la participación popular, la participación democrática. Sí. Entonces las calles son tomadas como espacios de debate, espacios de, como en la marcha de sí, Ni Una Menos. dice, acá donde- dice exactamente el espacio público como amparo, lucha y lucha fiesta. y fiesta, exactamente, porque también en esta década hemos podido recuperar la calle, el espacio, la plaza como fiesta, como lugar de encuentro. Ya no es el espacio público que se tomaba violentamente cuando se cerraban los canales de participación. Tiene que ver con otro tipo de participación. Es decir, se exige cada vez más. Sí, sí, sí. Estamos en las 23:19 de la noche. Esto es Fragmentos, Pensamiento Político Circulante. Así que, Víctor, vamos a nuestro primer tema musical. Hoy nos vamos a deleitar con América del Sur de los Gardelitos. Me imagino un tren recorriendo mi país. De
cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, tira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Bueno, estos eran los Gardelitos con América del Sur, el primer tema musical que les traemos esta noche. 1 de julio, ciudad de Mendoza, estamos en la radio pública haciendo Fragmentos, Pensamiento Político Circulante, el programa de la Red de Mujeres con Cristina. Nuestros teléfonos 425-7931, 156-51-55-22, también estamos en Facebook, nos buscan por Facebook. Y bueno, hoy estamos haciendo este programa que se llama El sentido del debate sobre los espacios públicos. Hemos analizado un fragmento de María Pía López y bueno, estamos tratando de ver cómo llegamos a una, no sé, no nos gusta decir conclusión porque justamente esto de radio se deja abierto, ¿no? Y los fragmentos tienen esa virtud de ir desde ese fragmento al todo y que nos puede llevar en distintas direcciones. Entonces ahora vamos a ver por dónde transitamos esta parte del primer bloque, ¿no? Esta segunda parte del primer bloque. Así que bueno, sigamos. Los espacios públicos tienen una grandeza, ¿no? Me encanta esta mujer cómo trata de representar esa grandeza a partir de algo que vio. Bueno, eso hace la gente que es imaginativa para escribir. Sí. Pero la grandeza de los espacios públicos, que es donde se dan las mejores cosas, porque son las cosas que tienen que ver con lo colectivo, no son grandes porque sí, sino son grandes por eso que dijiste vos, Mabel. Tiene que ver con cómo configura el pueblo esos espacios públicos, desde dónde se configuran. Porque que un gobierno, como el gobierno nacional, haya decidido revalorizar ese espacio público como otros. Para la Casa Rosada. La Casa Rosada. La ESMA. La ESMA.
es recuperar El también Museo del Bicentenario. el Museo del Bicentenario. Sí. Son espacios que se van, que tienen una carga simbólica muy fuerte, porque es esos lugares donde estaba prohibido entrar, donde la gente que no fuera del gobierno, que no estuviera dentro de una cierta élite, no podía pisar esos lugares o estaba mal visto. Ahora vas con guía turística a conocer hasta todos los salones de la Casa de Gobierno y podés entrar porque sos parte del pueblo, porque es la casa del pueblo, tiene otro sentido. La memoria tiene que ver con los espacios públicos. Por eso se sigue hablando del tema. Se sigue trabajando sobre ese tema porque la memoria es la que talla. Porque la gente no va a la ESMA solamente a recordar lo que ocurrió, sino que va a configurar ese espacio público como otra cosa. Y a construir hacia Y el a futuro construir, también, o sea, no claro, es solamente lo que fue de pasó. muerte que se transforme en una fuente de En una vida, fuente de de vida. cultura, de libertad. Pero Entonces, también están las calles, también están las plazas, también están aquellos lugares que uno cree que tampoco son de nadie porque son de todos, como los ríos, Claro. como las ríos. montañas, Sí. como los bosques. Lugares que los proyectos políticos pueden o no tener intenciones de proteger para que no sean intemperie, como dice la María Pía. Sí. ¿Cómo haces vos para que La eso... calle puede no ser intemperie. Pero eso es porque hay una intención política, es profeso, concreta, movilizante, direccionada y movilizante. Sí, sí, Tecnópolis, ¿qué es? claro. Un espacio público, pero es un espacio público movilizador de otras cosas. Si nosotros llegáramos a transformar todos los espacios públicos argentinos en lugares movilizados, para el arte. para el arte, Para la expresión, para la ¿Cuántos discusión. espacios acá mismo en Mendoza Sí. también hemos ido recuperando? Sí. Y hemos ido creando. Y lo que también, nos faltan, ¿no? lo que nos faltan. y lo Que que nos nos falta. falta Tenemos la todavía. deuda del D2, por ejemplo. Por dar un ejemplito Por nada un más. ejemplito, exactamente. Eso que nos han prometido y quedó ahí esperando. Pero también hay espacios públicos que son por ahí más simbólicos, ¿no? Acá en la provincia. Sí. Y habría que ver cuál fue un poquito la historia de esos lugares, qué es lo que pasó, porque Mendoza tiene un acervo cultural muy rico en esto, pero bueno, ya lo vamos a ir abordando, ¿no? Sí, sería es un tema largo porque tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con un montón de proyectos políticos que también Sí. tienen que ver, por ejemplo, lo de Emilio Civit, estábamos hablando. Claro, como decíamos Emilio Civit. Bueno, eso se Bueno, relaciona con el, Pero se con el, relaciona con eso, con justamente, el, con cómo- el otro fragmento que hemos traído que lo vamos a leer después en la tanda. A ver. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros seguimos trabajando sobre eso, pero a mí me parece que la discusión no es solamente qué es espacio público, qué es espacio privado, sino cómo el espacio público tiene que seguir siendo público con una carga simbólica distinta a la que ha tenido a lo largo de la historia, más allá de que venga desde los latinos y la red pública. Sí. Porque hoy los espacios públicos verdaderamente tienen que ser abordados como lugares, como dicen, siempre lo nombramos al mismo, como dice Linera, de la democracia de las calles. Habla también de la democracia plebeya, Claro, mirá la cómo se democracia relacionan plebeya, cómo se relacionan los términos. ¿Qué es lo que hace que un espacio público se transforme en un espacio plebeyo? El debate. Sí. El debate de ideas, el debate de propuestas, el debate de puntos de vista. Eso es lo que hace que un espacio público florezca. Aunque florecerán mis... Hay cosas muy simbólicas, fíjate que se me está ocurriendo en este momento, ¿no? Una normativa que me parece que es de la época de Juan Sin Tierra en Inglaterra, que dice que vos podés criticar a la monarquía, pero para hacer eso no tenés que pisar suelo inglés. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Se llevan un cajoncito al Palacio de Buckingham, se suben al cajoncito y lo putean al rey, al príncipe, a la reina, qué sé yo. ¿Por qué lo hacen? Porque para eludir esa normativa. Pero fíjate que es simbólico. Usted me quiere insultar a mí, que soy su rey, insultame. Pero acá no, que yo no te vea. ¿Se entiende? Sí, Es un espacio público
es un espacio público, entendido a la británica, digamos. Es un espacio público, pero puede estar en el espacio público, pero a mí no me critique. Es Claro. una de las prerrogativas que tiene el monarca según la Constitución. Entonces los tipos lo eluden con eso. Llevan un cajoncito, se suben al cajón. Ah, yo no estoy pisando solo inglés. Y lo estoy insultando a la reina, al príncipe, qué Los sé yo. anarquistas después lo usaban Ah, constantemente. claro, El sí, los anarquista anarquistas con usaban su el cajón. banquito, Claro. con el cajoncito, y en las manifestaciones de protesta usaban el cajoncito para hablar. No Para solamente hablar. para que lo escucharan, parece ser. Capaz Para que estar más venía de alto. ahí, che. En ningún Capaz que haya venido de ahí, no sé. Capaz que venía de ahí el habría que ver. cajoncito. Bueno, también tiene que ver con ponerte un poco más alto para que te vean más. Escuchen, Eso claro. también. Y tiene más que si ver. sos petizo. Pero qué simbólico decir yo no estoy pisando este suelo Claro. y por eso puedo hablar. ¿Sí? Qué simbólico con la expresión de espacio público a la que no nos estamos refiriendo. Claro. O a la que Porque queremos transformar, qué sé Ese yo. espacio era del rey. Entonces vos no podías decir nada en contra del rey, Claro. porque el espacio era del rey. Pero era público. Qué contradicción, Qué ¿no? contradicción. Bueno, hay como dice Enrique Pinti, hay que ser inglés para entender a los ingleses. Bueno, son las 11:31, Víctor, nos vamos a la tanda, ya volvemos con fragmentos, pensamiento político circulante. Sácate el frío. En invierno, poné la radio A toda hora. 11 de la noche, 30 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. El patio trasero. Lunes a viernes de 14 a 15. Fito Suden y una irresistible mezcla de caprichos de radio. El patio trasero. Primera tarde. Libertad, complicidad y radio pública. Relatos compartidos. Un encuentro con las voces, la cultura y los tonos en los que nos reconocemos. Relatos compartidos con Eliana Gabay, Ricardo Rojo y Gustavo Maturano. Jueves a las 23. Aire Nacional. Dicho de otro modo. Lunes a viernes, de 9 a 12, Ale Rota, Paola Ortiz, Agustina Navarro, Rolly Brizuela. Dicho de otro modo. Segunda mañana, información, convicción y radio pública. Hola, les habla Julio Rudman, 20 años haciendo El Candil, ahora en la radio pública. Continúa la muestra fotográfica Miles de mujeres en miles de lugares por miles de derechos. Organiza Consejo Nacional de las Mujeres. Invita Radio Nacional Mendoza. Entrada libre y gratuita. Avenida Emilio Civit 460. Galería de Arte Sergio Sergi. Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Estás en Nacional. Estás en Fragmentos. Cultivo la rosa blanca. Volviendo de la tanda comercial, de la media hora del programa, ya son las 23:34, acaba de cambiar el reloj, iba a decir 33, me cambió 34, reloj porfiado. ¿Eh? Fragmentos, pensamiento político circulante, el programa de la Red de Mujeres con Cristina. Hoy estamos abordando el tema del espacio público, ¿no? El debate sobre los espacios públicos. Y hasta acá nos hemos basado en el fragmento de María Pía López, un fragmento extraído de su Facebook. Y ahora, Patricia, tenemos otro para leer, y de ahí arrancamos con esta segunda parte. Para seguir charlando, vamos a leer un fragmento cortito, escrito por Juan Enrique Vega, un sociólogo chileno, que fue embajador en Cuba en la época de Allende, o sea que fue exiliado luego, y que escribe uno de los informes, en el 2004, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD. Pero en Bolivia. Dice este hombre: el espacio público propio de las sociedades auténticamente democráticas no debe ser culturalmente homogéneo.
Nadie debe estar excluido del debate y de la deliberación común por motivo de sus creencias, valores o costumbres, ya sea que contradigan o cuestionen las nuestras, porque ello no conduce a una parálisis del juicio moral. Por el contrario, la inclusión del culturalmente otro en el sentido del debate público es precisamente para ejercer la crítica reflexiva mutua. Este hombre... 2004. 2004, lo escribe para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí, fíjate cuando lo escribe en el momento en que se estaba teorizando sobre la democracia y la multiculturalidad en Bolivia. Claro. Y la diversidad, o sea, también porque... La diversidad. Sí, lo que da origen después al Estado plurinacional. Sí, no lo dije. Claro. El librito que escribe... Por eso habla de la... claro, sí, para que no lo dije, me olvidé el título. Dije quién era él y nada más. Son 3 autores y el libro se llama Diversidad, Igualdad y Exclusión, Multiculturalismo y Democracia, Promesas y Problemas. Larguísimo el título. Puro título. Llegaron temprano al reparto de títulos. Era más largo el título del libro que el fragmento que leímos. Sí. Bueno, lo interesante de esto es que también lo plantea en un contexto, año 2004, como decíamos recién, cuando se estaba discutiendo todo esto, particularmente en Bolivia, ¿no? Y es un debate que ya venía de atrás y que Bolivia ha sido pionero en la discusión de estos temas, ¿no? En la discusión y en la ejecución, porque llega al día de hoy con una constitución nueva que lo constituye a Bolivia como el Estado plurinacional. Es el único Estado plurinacional del planeta. ¿Hay 2? Ecuador también. Pero lo que pasa es que no tiene la misma no con rango constitucional, claro, a eso me refiero. Y eso es importantísimo porque está adelantándose muchísimos años a lo que se viene. Y además está hablando de los espacios públicos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la multiculturalidad, de la diversidad. Es hegemónica. Que no es hegemónica, justamente. No, hegemónica no, que no es homogénea, perdón. Homogénea, los dos nos equivocamos, homogénea, claro. Los dos nos equivocamos, claro. Están todos, que no es... y todos pueden entrar y salir y participar de ese espacio público porque es justamente donde está el que piensa distinto, donde está el que tiene valores distintos, el que tiene costumbres y creencias, y en el caso etnias distintas. Claro. La heterogeneidad propia de una cultura... O de cualquier cultura, en realidad. Cualquiera, exactamente. Acá dan un paso dice que más. no paraliza, lo importante es que no paraliza al juicio moral, o sea, que no... en este sentido que no conduce a una parálisis del juicio moral. Claro, ¿por qué? Porque justamente cuando hay una administración del espacio público que paraliza, o sea, que te lleva a un juicio moral, que te paraliza, ¿qué haces con ese espacio público? Haces como Macri, lo cerrás las plazas con una reja para que no puedan entrar los delincuentes a la noche. Como se ha hecho acá en Mendoza también. No, pero acá no han cerrado las plazas con reja. Sí, hay un par de plazas, la Plaza Sarmiento, ¿En serio? Sí. La plazoleta que está en Ayacucho y el acceso también está cerrada. Bueno, esa es la parálisis de la que habla este autor. Eso es una parálisis. parálisis. El campo histórico del Plumerillo cercado hace ¿cuánto? 6 o 7 años o más. Bueno, no digas más, que nosotros creíamos que era Macri nomás. No digamos más ningún ejemplo más. Mira, más allá de las ideologías, hay también una tendencia a hacer eso. Sí. Porque es como que desde el Estado no sé cómo manejarlo, me resulta novedoso, me resulta por lo tanto sospechoso, y entonces lo cerco, lo controlo. Lo controlo desde la cerca. ¿Sí? Meto un tipo adentro que vea que no entre nadie de noche. ¿Qué sé yo? Es una cuestión... Sí, también es una cuestión que a las grandes ciudades las está impactando. O sea, tema. En España también están cerrados muchos parques. Sí, el parque de Gaudí, ¿viste? Bueno, también, pero el parque de Gaudí no solo lo cerraron, lo privatizaron. Una conciencia sobre qué es espacio público también, porque también es el tema de crear una conciencia de que es para todos y de que todos lo cuidamos. Por eso María Pía hablaba del espacio del cuidado, donde todos aprendemos a cuidar y aprendemos a cuidarnos. Claro, pero son... No, yo estoy de acuerdo, sí. Pero en estoy también de acuerdo con que hay que este cuidar. caso el de la pluralidad, o sea, vamos a lo de lo que pasa es que una cosa es cuidar el espacio público y otra cosa es cerrar el espacio público. Exacto.
Son dos cosas distintas y corresponden a dos formas de pensar el mundo completamente distintas. Porque cuando vos cerrás un espacio público, cuando lo cerrás por las razones que sea, el debate del cual hablamos, donde nadie debe quedar excluido, si lo estás cerrando, ¿cómo no va a quedar excluido? Tenés que buscar, como decíamos en el programa anterior, otras estrategias que tienen que ver con imaginar otro mundo. Porque es fácil poner rejas. Y vos podés decir, es mi necesidad, pero no podés imaginarlo como forma de vida, poner rejas. Y menos si sos Estado. Porque una cosa es que vos seas un privado, y ahí vamos a lo de antes, y que cerrés tu casa o pongas rejas porque tengas miedo. Otra cosa es que vos decidas como Estado quién entra y quién sale de un espacio público. Por eso lo ponemos, bueno, vos pusiste otros ejemplos, pero en Buenos Aires, en la capital federal, todas las plazas están cerradas. Sí. Sí, hay una tendencia a eso, ¿no? Y acá en Mendoza hay ejemplos de, como decías vos antes, cuando estábamos hablando recién, hay ejemplos históricos de la utilización de los espacios públicos como si fueran privados. Sí, a veces no hace falta, estaba pensando eso justamente, que a veces no hace falta cerrarlo ni decir acá no pasás, sino que simplemente por una cuestión de uso y de quizás de conciencias de clases, ese tema de cosas, ese tipo de cosas. Hay espacios que son para ciertas clases sociales y otros espacios para otras, donde ahora estamos viviendo un momento, una situación de mucho más mezcla de movilidad, más movilidad social. Sí. Entonces, pero durante mucho tiempo había espacios que pertenecían nada más que a la oligarquía o a la gente que podía que podía estar. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día un artículo de una investigadora mendocina que investiga los espacios públicos en la época del centenario del 1910 y de la creación por Emilio Civit del parque. El Parque General San Martino, que se llamaba en ese momento el Parque del Oeste. Parque del Oeste, sí. Entonces, estaba la sensación de que la élite de la oligarquía de esa época construye ese parque al estilo francés y con arquitectos, traídos de afuera, Carlos Tais, claro. Como una extensión de los jardines de sus propias casas y de sus propias mansiones. Las tullerías. Entonces, exacto, como las tullerías. Y que en 1918, cuando Lencinas está en el poder, justamente uno de los actos simbólicos que hace es hacer un almuerzo en el parque, pero para la gente del pueblo. O sea, los obreros y la gente que había trabajado en la construcción son los primeros invitados a ese almuerzo. Lleva la negrada, qué escándalo. Como una manera de recuperar ese espacio que era solamente para la élite para que el pueblo lo pueda disfrutar. Entonces ahí es cuando el pueblo puede ingresar a los grandes jardines de la... Hay una cuestión que es muy de época, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, porque fíjate que la elaboración mental, teórica, que hace la clase dominante, particularmente en Mendoza, ¿no? El propietario de la tierra acostumbrado a explotar al contratista de viña en una relación casi feudal, podríamos decir, ¿no? Que se cree con derechos a disponer de la propiedad pública o privada como se le dé la gana. Que todavía no ha habido un movimiento ideológico y político a nivel nacional que vaya reivindicando las clases populares. Estamos hablando que el irigoyenismo estaba empezando. Sí. La Encinas no se llevaba muy bien con el irigoyenismo que digamos, pero tenía una elaboración más de protección y de visibilización de las clases trabajadoras. Entonces, de repente era lógico. Simbólicamente, claro, va a tomar un espacio que antes le pertenecía a otra clase. Era lógico. Pero lo hace como Estado. Por eso, pero a lo que voy, la clase dominante que dijo, el Parque General San Martín, mira, el Parque del Oeste, y es para que vayamos a pasear nosotros. Acá no entra nadie, primero porque está lejos. Estaba prohibido, pero no se entraba. No, estaba prohibido, claro, era una no cuestión. hacía falta rejas quizás, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Y la Encinas lo que hace es lo abre. Vengan muchachos, vamos a hacer un almuerzo acá. La choripaneada. Una choripaneada, claro, los choriplaneros. Mirá cómo lo trasladamos el día de hoy. Bueno, hoy los espacios públicos como más fuertes, digamos, tiene que ver con la impronta ciudadana, ¿no? Con la impronta citadina de
de la cantidad de gente que vive en las ciudades son las calles y las paredes. Sí. Y hoy las calles y las paredes, sí, pero en todas las ciudades del mundo, podemos incluir a todas las ciudades de la Argentina también, sí, se transforman en espacios públicos de fiesta o de protesta, pero son tomados. O de simple expresión. No sé si es simple expresión, siempre hay protesta o fiesta. Porque la expresión, si no es fiesta o es protesta, no es expresión, digamos. Correcto, sí. O sea, siempre hay una acción deliberada. Para algo nos juntamos, porque también es el lugar donde nos podemos juntar, es el lugar del encuentro. Y mirá Valparaíso, Valparaíso y el muralismo, por ejemplo, tiene que ver con eso. Impresionante. Bueno, ¿y dónde vamos a ir a debatir entonces? ¿Qué espacio público nos queda por debatir? Mira, lo primero que vamos a hacer ahora es irnos a una pausa musical. Víctor, si nos haces el honor, lo vamos a escuchar al Carpo, a Papo, juntos a la par. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos desandar. Pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos desandar, pero no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Cultivo la rosa blanca. Bueno, última parte del programa, nos quedan 12 minutitos. Tenemos una serie de llamados al aire, pero por razones de tiempo nos van a saber disculpar. Vamos a pasar uno solito que si lo pones, Víctor, y lo escuchamos. Que piense mal. Sí, buenas noches. Habla Rubén Lloveras. Felicidades, los estoy escuchando. Un lindo programa con el tema de los espacios públicos. Quería agregar, respecto a lo que decían del parque, que bajo el gobierno de Carlos Washington Lencina se firmaron los decretos para que los clubes de Mendoza pudieran tener terrenos en el Parque San Martín. De esa manera, hacerlo más popular aún. Uno de los hechos más característicos fue el 5 de abril, de 1925, que fue cuando se inauguró el Estadio de Independiente Rivadavia. Tiempo después lo hizo el de Gimnasia. Y así nacieron el Andino Tenis Club y varios clubes más. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Gracias, Rubén. Muy buen aporte. Y te mando el saludo que me pediste, Rubén. Disculpa, pero me estaba olvidando. Rubén Lloveras, un amigo lacerino, historiador aficionado, sabe muchísimo de deportes, sabe mucho de luchas sociales también. Se los recomiendo para seguir en Facebook porque es realmente... Ha dado datos muy precisos. Sí. La Lepra, el Lobo, el Andino, sí, todos esos clubes, es verdad. Esa parte estaban pensados para la inclusión popular. Claro. Sí. Así que bueno, un aporte más. A mí me sigue dando vuelta esto de que los espacios públicos tienen que ver con la dimensionalidad que les da un movimiento político o un gobierno político o una forma de administración o de concepción del Estado. Porque ¿qué ha pasado con todos esos espacios públicos a lo largo de los últimos 50 años? Son espacios públicos que se han ido reduciendo, que se han ido cerrando, que se han ido, como decía, vuelvo a repetir lo mismo, cosificando, sí, donde la participación popular empieza a tener, digamos, no sé cómo decir, es como que la participación popular está excluida de esos espacios públicos. Se transforma en una participación de espacios que son a veces hasta tercerizados o administrados por empresas. Yo creo que por eso lo de Macri y el cierre de las plazas no es más que un símbolo. Así como el Centro Cultural Kirchner es un símbolo de lo contrario. Con una concepción del espacio público, que cómo lo entendemos. Es re fuerte el tema, da para siempre nos pasa lo mismo, nos queda cortito el tiempo como para hablar de estas cuestiones, pero nosotros sabemos que los espacios públicos existen y que estamos en un momento político de mucha agitación respecto de estos espacios. La marcha del otro día de las mujeres, ni una menos, fue una marcha multitudinaria que tomó las calles de Mendoza cuando sabemos que era un espacio absolutamente heterogéneo. Sin embargo, tomaron las plazas igual, tomaron las calles igual. Para decir lo que tenían que decir, dijeran lo que dijeran. Y tenía un espacio de pluralidad también. Por eso heterogéneo. Fue muy heterogéneo, donde todo el mundo tenía la posibilidad de participar, de decir, de sacar sus carteles y de poner el banquito y hablar. O sea, eso también era libertad. Sí, el banquito. Poner el banquito. Nos quedamos enganchados con el banquito. A mí me gustaría más que los espacios públicos adquieran debate en términos de otras cosas, por ejemplo, del arte. Claro. Sí. Por ejemplo, del muralismo comunitario o la acción poética. Cada vez más el arte sale a la calle. Cada vez más se abre a la calle. Pero Mendoza tiene poquito de eso, o tiene lugares restringidos. Es como que habría que darle más... Y todos esos movimientos artísticos que se dan en la calle, incluso espontáneamente, son intervenciones callejeras, desde lo poético, la música, que son intervenciones callejeras que irrumpen en el espacio público, cortan y ponen el arte ahí en el medio de la acción. Ahora hay que ver este tema de concepciones, ¿no? De cómo se concibe el espacio público y de cómo concebimos el Estado. Hay una cuestión también que, fíjate, ya que nombraste las intervenciones callejeras de músicos, artistas y demás, restringidas en el ámbito de la ciudad de Mendoza. Cierto. Restringidas por normativa municipal. Si no puede hacer esto. O sea, no es que me la agarro con el mantero. No pudieron, porque cuando se dieron cuenta que no se puede. No se sí, puede porque... Sí, pero lo intentaron. Hay una concepción atrás de esto. De la convivencia que prohíbe las manifestaciones en determinados horarios en las calles. Pero no solo la cuestión de la manifestación, porque, por ejemplo, decidir que una manifestación tiene que estar organizada, preanunciada, planificada, para no entorpecer la vida común de los que no están participando, está bueno, de última, si lo haces bien y si lo haces con buenas intenciones. Pero prohibir la música en las calles, prohibir la pintura en las calles, prohibir la danza o prohibir las estatuas vivientes o prohibir la artesanía, eso ya es otra cosa. Eso tiene que ver con creer que los espacios públicos son privados de alguien, en este caso del Estado de la ciudad de Mendoza. Claro, es el cuento del rey Palito, ¿no? Que de tanto prohibir se prohibió a sí mismo. Sí. El rey Palito prohibía todo porque él era el que mandaba. Y había un tipo, por las ganas de prohibir. Y había un tipo, un titiritero que era
el títere era un rey. Dice, y dice, ¿qué es eso? Eso es un rey. Prohibido los reyes, dijo. Bueno, y como él eran inapelables sus decisiones, empezó la democracia en ese reino, empezó la república. Así que bueno, ojo muchachos, que de tanto prohibir no vaya a ser que prohíban algo que después no puedan hacer marcha atrás. A mí me hace mucho ruido todo esto, pero también lo ligo mucho con el momento en que se vive, con tiempos de bicentenarios, ¿no? La movilización impresionante que fue el 25 de mayo del 2010 tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que decíamos en el primer fragmento de María Pía que leíamos, donde ella dice, las calles dejan de ser intemperie y no hay inseguridad cuando la gente está afuera. Y resaltado cuando es multitud, resaltado por toda la prensa, hasta por la prensa opositora, resaltado el hecho de que no hubo incidentes, a nadie le afanaron algo o no hubo problemas serios en la seguridad de la gente que estaba manifestándose, que estaba manifestando alegría por el bicentenario de la patria. Internalizado el que la patria es el otro. La patria es el otro, me lo sacaste de la boca. Entonces, hay que seguir debatiendo sobre cómo se van configurando esos espacios públicos, porque está bien, no puedes dejarle al Estado toda la responsabilidad de decidir cómo configurar un espacio. La gente también debe configurar ese espacio. Hay movimientos, por ejemplo, está el movimiento de músicos de acá de Mendoza, el MIN. que está haciendo cosas para que se los vuelva a dejar tocar en la calle con libertad. Cuando hacían la batucada, ¿se acuerdan? Los sábados en la mañana para protestar justamente por eso. Claro. No nos hemos olvidado, así que Víctor, si nos pones un fondito musical, vamos a ir recordando por ahí las efemérides son necesarias. Justamente dice, cuando no recordamos lo que nos pasa, nos suele suceder la misma cosa, nos dice Lito Nevia y Silvina Garré, ¿no? Hoy hace 41 años, a las 13:10, fallecía en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón en el ejercicio de su tercer mandato como presidente de la República. La figura del general Perón, una figura que trascendió el tiempo y que ya llevaba influenciando en la política argentina más de 30 años. Justamente a mí me gustaría leer muy cortito lo que dijo el diario Noticias al día siguiente. Este diario era el órgano de prensa del movimiento peronista montonero, y el que escribe este epígrafe, se puede decir, es nada más y nada menos que Rodolfo Walsh. El diario titula Dolor. El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. El sentimiento de orfandad que quedaba en los sectores populares en ese momento hacía presagiar lo que realmente después sucedió, lo peor que sucedió, que fue la violencia dentro del movimiento y finalmente la dictadura. Han pasado 41 años, parece que esto fuera no tanto tiempo, pero todo lo que pasó en estos 40 años es impresionante. Y todo esto viene de la figura del general Perón, el fundador del movimiento peronista, el general de la Olivetti, le dijeron por ahí, porque combatió más con una máquina de escribir y con un grabador que con un fusil, ¿no? Y vaya que sí combatió, tenía una oratoria impresionante. El general era de esas figuras señeras en la historia de cualquier país. Sí. Así que bueno, en general, donde estés, te dedicamos este tema a vos. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirnos, yo quisiera mandar un saludo muy especial a una persona muy especial que nació un 2 de julio, o ella es 2 de julio, de 1989. Mi hija Valeria Yelén, me hiciste padre, así que te mando un beso enorme, es tu cumpleaños, feliz cumple, que lo cumplas muy lindo. Y esto ha sido todo por hoy, Fragmentos, Pensamiento Político Circulante, el programa de la Red de Mujeres con Cristina. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, chicas, digan chau. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.